Hola, muy buenas nuevamente. Bueno, les cuento que acabamos de terminar la segunda jornada de descanso de receso escolar con los chicos de primaria. Las novedades, sí, no se puede jugar, pero ellos han disfrutado de los espacios verdes, han estado también degustando los alimentos que trajeron hoy para comer, han hablado con sus compañeritos de clase, han contado algunas experiencias. Esas son las novedades que tenemos desde la institución. ¿Y ustedes qué tienen para contarnos? Nada, profe, pues lo de siempre en la casa, esperando a que el recreo termine. ¿Y qué hicieron en el recreo? ¿Qué hacen en el recreo ustedes ahora? Yo, Porque el periodo pasado no tenían este recreo. yo pues me hice un sándwich. Ah, ok, Es excelente. muy útil, muy útil. Yo estaba bien con la otra jornada, no terminábamos tan tarde y tenía más tiempo para terminar mis oficios. Pero bueno. Pues ahora puedes hacer lo que hacías al terminar la jornada, lo puedes ir intercalando cuando estés en casa, porque cuando esté aquí, ya va a ver que si quiere esos descansos así. Bueno, allá es diferente. Pero nos toca así porque es un horario para todos. Muy bien. Nuestra temática en el área de filosofía, este periodo está bastante politizada, por decirlo así. Y vamos a estar entonces tratando unos temas interesantes. Pero, bueno, a partir de el conocimiento bíblico, generalmente creemos que cuando abordamos la Biblia, que es el texto sagrado, no encontraríamos elementos políticos en ella, pero realmente la Biblia también tiene un gran contenido político. Por ejemplo, hablemos de el sistema político o el sistema de gobierno que había en Egipto. La Biblia nos dice que en Egipto había un sistema donde el máximo líder recibía el título de faraón, que se equipara con un título más Al rey, al emperador, exactamente. Entonces, básicamente podríamos decir que existía un sistema monárquico, solo que el rey pues recibía el título de emperador, pero la familia, perdón, de Faraón, la familia de Faraón era la familia que conformaba la nobleza y los que vivían en el palacio vienen siendo casi muy igual a quienes vivían en el palacio del rey. Solamente que tenía otros nombres. Pues. Exacto. Entonces vemos allí, y eso es política. Si nosotros vemos cuando encontramos la historia de Daniel, que ustedes la han estudiado en muchas ocasiones y conocen bastantes detalles de esta historia, podemos encontrar que hubo diferentes cambios de gobierno, que cuando Daniel estaba... Nabucodonosor. No, antes de que Daniel llegara a Babilonia. Ah, pues había Daniel otro rey. estaba Eliakim, ¿cómo se en llamaba?
Judá. Él estaba en el reino de Judá, o sea, estaba bajo una monarquía, pero esa monarquía fue subyugada por los babilonios. Y ahora tenían que pagarle impuestos a Babilonia. Exactamente. Y el monarca dijo, no vamos a pagar más. Se rebeló. No. Y justamente eso fue lo que enojó a el rey de Babilonia y vino y los llevó cautivos. Entonces ahora llegaron a un sistema mucho más poderoso que había subyugado a muchos y hablamos de un sistema imperial donde el máximo líder era el rey. Esto también lo encontramos pues en China y otras culturas que desarrollaron sistemas imperiales. También aquí en América, los incas desarrollaron un sistema imperial y nótese que estamos hablando desde la historia bíblica. Entonces hay mucho de historia, mucho de sociales en la historia bíblica. ¿Listos? ¿Claros hasta allí? Sí, señor. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla para darles a conocer todos los ejes temáticos que vamos a trabajar este periodo, porque ustedes solo están visualizando el primero, que nos habla de la filosofía de las ciencias sociales, que es en el que hay un contenido que debimos haber visitado, explorado previamente y ahora entonces vamos a socializar un poco sobre este. Y luego estaremos abordando entonces filosofía económica, filosofía política y filosofía social. Es decir, que todo el periodo vamos a estar hablando acerca de la filosofía en las ciencias sociales, porque iniciamos la temática ahí, economía es un tema de ciencias sociales, política es un tema de ciencias sociales y la sociedad es un tema de las ciencias sociales. Muy bien. Entonces, vamos a tomar el registro de asistencia. Aquí tenemos y una captura y después los escribo. Listo. Y volvemos. Bien, tienen para entregar esta semana esta actividad que consiste en revisar este video que dura 52 minutos y hacernos un recuento de lo que ha sido la mirada sobre esos retos que tienen las ciencias sociales actualmente en nuestra sociedad contemporánea, porque se ha construido a lo largo de los años, pero hoy tiene unos retos específicos y entonces lo que se le está pidiendo en el informe que usted va a presentar, lo que usted va a contar, es cuáles son esos retos. Dice, presente un informe destacando los retos de las ciencias sociales en el siglo XXI. ¿Ya? Eso es lo que tiene que destacar usted en el informe. No es que me empiece a hablar, en el informe cuentan de esto, cuentan de aquello, nos hablan de eso. No nos interesa, eso ya no lo sabemos. Lo que necesitamos que usted identifique es cuáles son los retos que tienen las ciencias sociales en el siglo XXI. Entonces usted inicia su trabajo después de poner sus nombres y demás, los retos que tienen las ciencias sociales en el siglo XXI son estos de acuerdo a lo que pudimos apreciar, de acuerdo a lo que se evidencia, de acuerdo a lo que contaron, de acuerdo a lo que se presentó en el video y empieza y lista. Si fueron 5, pues son 5 nomás. Si son 6, pues son 6. Si son 10, pues 10. Si son 20, pues aparecen ahí los 20. Eso es. ¿Claros? Sí, señor, profe. Por eso se les pide siempre, lean las instrucciones, entienda las instrucciones, porque presentan una cantidad de trabajos que nada Sí, tienen que profe. ver con lo que se les está pidiendo. Y por eso
nos hacen desgaste para nosotros calificando y leyendo una cantidad de material que no tiene Tratando nada que de ver, encontrar las respuestas. para ponerle 0 o para ponerle 10, para ponerle 20, porque no da para más. Entonces, cuando ustedes ya son estudiantes de octavo, tienen que tener una comprensión lectora ya desarrollada. Entonces, lean la instrucción, entiendan la instrucción y desarrolle. Muy bien, vamos, ya habiéndoles explicado esto, veo que ya uno la retiró, ya se dio cuenta que no había hecho lo que tenía que hacer. Y eso pasa muchas veces porque, sí, hay la tarea, el video, veamos si escribimos ahí. No, hay que leer las instrucciones, hay que leer lo que el profesor me está pidiendo y responder a ese requerimiento. Muy bien, entonces vamos a revisar lo de la filosofía de las ciencias sociales. Entonces tenemos aquí, ¿se alcanza a ver allá? Sí, señor. Ya, es que a las 10:30 no tocaron. A las 10:30 no se tocó. Por eso no han vuelto los que fueron. Les preguntaba, ¿ven la pantalla ya clara? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí. Entonces aquí tenemos un bosquejo general de qué es la ciencia, hablando de la ciencia en general. Hablamos aquí de todo lo que nosotros consideramos ciencia, las matemáticas, los desarrollos científicos, los desarrollos tecnológicos, los viajes espaciales, el desarrollo de la computación, el desarrollo de la economía, todos esos son ciencias. Pero luego entonces se nos está hablando de que existen unos métodos para hacer ciencia, es decir, para generar conocimiento. Porque la ciencia, ¿qué es? Es generar conocimiento. Y entonces se nos dice que está la observación. Cuando usted observa algo, cuando usted detalla algo a través de la visión, de quedarse allí, observar, así eso, qué color tiene, qué forma tiene, qué aspecto tiene. Eso es una observación. Entonces, ahí ese es un campo muy importante de las ciencias sociales, al igual que las ciencias naturales. Nos permite, sobre todo lo que es estudiar la sociedad, hay que observarla, hay que mirar cómo es el comportamiento, cuáles son sus acciones y empezar entonces a hacer descripciones, a hacer narraciones, a hacer análisis. Eso parte entonces de la observación. Otra forma es la de crear hipótesis. Bueno, yo leí, yo me informé, a mí me parece, yo creo que debe ser, yo planteo que es esta situación y entonces debo hacer las demostraciones para ello. El otro campo está la experimentación. Esto poco se aplicaría, solo hay unos reducidos casos donde se aplican las ciencias sociales, es más de las ciencias naturales. Y las conclusiones es básicamente al resultado al cual se llega a través de la ciencia, que es entonces la generación del conocimiento. Y tenemos entonces que la ciencia ha tenido un largo desarrollo y aquí vemos algunas de las personas que se nos ponen así como distinguidas, que son familiarizadas por muchos de ustedes. Muy posiblemente conocen este rostro, ¿verdad? Ese es el man de la álgebra. Exactamente, el señor Baldor. No, no es Baldor, es el que aparece en la portada, que es un científico árabe. Y aquí este otro también lo deben de conocer, deben reconocerlo. ¿Isaac Newton? Isaac Newton, muy bien. Por aquí este otro también lo deben reconocer. Albert Einstein. Albert Einstein, muy bien. Porque ya los tenemos en nuestro imaginario de hombres de ciencia. Pero hay otros rostros que son poco conocidos para nosotros, pero que también son científicos. Y hay muchos otros que no se pusieron aquí. Acá, entonces tenemos una distribución de las ciencias
de acuerdo a la academia. Entonces están las ciencias formales y están las ciencias fácticas. Las ciencias formales son las que siguen estructuras básicas y que poco cambian. Esas estructuras se mantienen. Entonces a usted le enseñan matemáticas igual que a su mamá, que a su papá, y hay muy poca variación en la forma de sumar, en la forma de restar, en la forma de operar. Pero en las ciencias fácticas las cosas cambian muy rápidamente. Entonces en las ciencias naturales se hace un nuevo descubrimiento y eso hace cambiar la forma de entender la física, la forma de entender la biología, la geología, cambia. En las ciencias sociales también llegó el coronavirus y cambió todo en el mundo. El comportamiento de la sociedad es diferente. Ahora que vamos entonces a iniciar los procesos de alternancia, de regreso al aula, pues nos vamos a dar cuenta todas las incomodidades que hemos tenido allá en casa, también las podemos tener aquí en el aula. Hoy los chicos que están aquí, ay, profe, pero ¿por qué no podemos jugar? Queremos jugar, que no se puede por estas circunstancias. Y la tendencia a no usar el tapabocas siempre va a estar en nosotros porque no era un hábito para nosotros usarlo. Y en casa, pues normalmente no lo usamos. Y cuando regresamos al aula, pues queremos hacer lo mismo, pero ya no se puede. Tenemos que andar, usar el tapabocas. Por ejemplo, aquí en este espacio, ustedes me ven que no estoy usando el tapabocas porque estoy en la oficina, no estoy con nadie en el espacio de la oficina. Cuando llega alguien a mi oficina, tengo que inmediatamente colocarme el tapabocas. O cuando termino la clase, inmediatamente me coloco el tapabocas porque ya entro al contexto de socializar. Entonces, esas son las realidades. Y, como les digo, entonces las ciencias fácticas, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, están cambiando constantemente. Tienen un cambio rotativo, permanente, y cambian de un día para otro día. En las ciencias formales no ocurre eso. Los cambios son muy extemporáneos y solo se dan mediante procesos bastante rigurosos de demostración de un nuevo conocimiento, de una nueva ley. Entonces ocurre esto. Ay, perdón. Entonces, entendiendo las ciencias sociales, podemos definir entonces así las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? De hecho, el nombre nos indica que hay una pluralidad, que no es una sola asignatura o que no es una sola materia, sino que hay muchas que son parte de ellas. Por eso hablamos de ciencias sociales. Entonces, esta definición que hemos puesto aquí nos resulta bastante propicia para comprender este aspecto teórico de las ciencias sociales. Entonces nos dice que son aquellas disciplinas o campos del saber que reclaman para sí la condición de ciencia y que se ocupan principalmente de las manifestaciones materiales e inmateriales de los diversos aspectos de los grupos sociales y de las ciencias humanas en la sociedad. Entonces, la economía está ahí, la filosofía también entra en el campo de las ciencias sociales, la política, la psicología entraría también en el campo de las ciencias sociales, porque es una de las ciencias humanas, se encarga de estudiar el comportamiento, la conducta del ser humano, así que va para allí. Entonces ahí podemos ver. Y todas aquellas otras como historia, geografía, como ahora cátedra para la paz, aunque no es una ciencia directamente, pero es un área del conocimiento. La cátedra de etnología o el estudio de las etnias de los pueblos. Entonces, todas esas forman parte de las ciencias sociales y por eso en sociales varía el contenido de la materia de manera bastante
drástica. En una clase estudiamos economía, en la otra estamos estudiando política, por allá en la otra estamos estudiando división política, en la otra estaremos estudiando un poco de las formas del territorio, de los accidentes geográficos, de ubicar en el mundo una ciudad, un país. Entonces, eso son ciencias sociales. Podemos estar estudiando el comportamiento del crecimiento de la natalidad y la mortalidad, hablando de la demografía, que es una ciencia de las ciencias sociales. Entonces, todo eso. Entonces, aquí podemos ver que el ser humano, o en torno al ser humano, hay diferentes procesos que se desarrollan. Están los procesos biológicos, el desarrollo del ser humano, el paso por las diferentes etapas, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Están los procesos mentales, entonces la formación cognitiva del ser humano tiene unas etapas de maduración que se van dando a lo largo del proceso educativo. Vemos entonces que a un niño de preescolar no podemos enseñarle química, como se le enseña a un estudiante de sexto, de séptimo, porque él no tiene la madurez mental para comprender estos aspectos. Podemos enseñarle química haciendo un experimento allí que él juegue con los y tenga allí, eso es química, pero a un nivel de preescolar. Entonces, hay que tener estos elementos en cuenta para los procesos de enseñanza. Los procesos ambientales, pues estos procesos van cambiando de acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a las condiciones geográficas, de acuerdo a otras eventualidades que son fruto del accionar humano. Digamos, la contaminación sería uno de estos casos. Eso altera los procesos ambientales. Los procesos sociales, entonces todo lo que nos permite relacionarnos entre individuos y células de la sociedad y la sociedad en general. Y los procesos culturales, entonces, son aquellos de los grupos que son pequeños en escala o sociedades pequeñas, por decirlo así, que hacen parte de la gran sociedad. Entonces, esto es justamente lo que las ciencias sociales está estudiando, el comportamiento del ser humano. Ese es el estudio primordial de las ciencias sociales. Pero como ven, hay mucha tela por donde cortar. Entonces, cuando ahora vamos al campo de la filosofía, que es donde estamos haciendo el abordaje de las ciencias sociales. Lo que la filosofía de las ciencias sociales se especializa, en qué campo está. Entonces, es una reflexión. La filosofía de las ciencias sociales es una reflexión que nos lleva a repensar, a reflexionar, a analizar con detalle, con detenimiento, esos conocimientos que hemos recibido a través de las ciencias sociales, el conocimiento social. Entonces, esto no es tan antiguo como el estudio de las ciencias sociales, sino que es algo que básicamente ha empezado en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, no tiene más de un siglo la existencia de la filosofía de las ciencias sociales. Es decir, que algunas personas se interesaron en repensar y estructurar, en reflexionar acerca de estos procesos. Muchos otros lo hicieron antes, sí. Digamos, un Hegel andaba pensando en un Montesquieu, andaban pensando en los comportamientos de la sociedad y dictaron, pero ellos lo hicieron desde unas concepciones donde no existía la filosofía de las ciencias sociales. Hoy nosotros los incluimos entonces en los pensadores de la filosofía de las ciencias sociales como esos que se adelantaron a la existencia de la misma ciencia.
Por ello hablamos entonces de la llamada inspiración en la filosofía de la física y de la biología, en los modelos estructuralistas, sistemáticos y cibernéticos. Entonces hoy tenemos una sociedad que que está basada en la tecnología, el comportamiento de la sociedad y sobre todo ahora que hemos estado en medio de una pandemia que nos llevó a estar encerrados, a cuidarnos, a tener que hacer unos procesos que antes no hacíamos, entonces nos hemos dado cuenta cuánto depende nuestra sociedad de la tecnología, de esos sistemas. Y cuando hablamos de sistemas, no solo estamos hablando del Internet o de la sala de sistemas, sino estamos hablando de, digamos, el sistema económico. Ustedes notaron hace unos meses atrás cuando el buque, el carguero, se quedó allí en el canal y lo tuvieron que cerrar por alrededor de unos 15 días porque no había paso, porque había un buque que estaba obstruyendo el paso. Hace unos 15 días atrás, el sistema eléctrico en Arauca falló. ¿Y qué pasó con todos nosotros? Pues nos vimos afectados. Entonces, todo eso son los llamados sistemas que empezamos a analizar y que nos permiten el desarrollo de la sociedad moderna. Entonces, la filosofía de las ciencias sociales debe entenderse justamente en esta sucesión de ideas. Es algo que resulta bastante empírico, pero que también es lógico y que podemos abordar desde un pensamiento crítico, un pensamiento moderno. Allí se usa el término Popper. Es un pensamiento justamente que una línea de pensamiento que ha nacido pues ahora en el final del siglo XX y siglo XXI. Y el pensamiento de algunos filósofos que se destacaron en el estudio entonces de las sociedades por allá en los siglos XVIII y XIX. Así, entonces tenemos que en las últimas décadas podemos encontrar nuevas corrientes que van ingresando a la filosofía de las ciencias sociales, porque es una ciencia que se está enriqueciendo, que se está fortaleciendo. Y entonces a medida que los teóricos, que los filósofos de esta ciencia hacen estudios, pues dicen, oye, eso que ocurrió allá, pues no era de las ciencias sociales, pero tiene unos elementos que pueden enriquecer y que pueden favorecer el desarrollo de esta ciencia. Así que vamos a tomarlos y los vamos a incluir acá. Y entonces hablamos, en este caso, por ejemplo, de las corrientes del marxismo analítico que se da en Europa en los siglos XVII y XVIII y que ahora entonces lo tomamos para ser parte de las ciencias sociales. Hablamos de las perspectivas de los mecanismos sociales que se desarrollan en el siglo XIX y que ahora entonces los pasamos a ser parte de las ciencias sociales. ¿Listo? Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí para... hay uno que está pidiendo entrada y no tiene registrado el nombre de algún estudiante, sino que está usando una expresión vulgar como si fuese su nombre. Y hago este pare porque ya conocemos que el periodo pasado tuvimos unas dificultades justamente por la misma razón. Entonces, es evidente que no se ha subsanado el comportamiento por parte de ustedes como estudiantes o de alguno de ustedes en caso particular.
¿Alguno conoce a Juan Sánchez? No. No, señor. Bueno, al parecer este Juan Sánchez era el mismo que estaba usando la expresión vulgar porque pues cambió y está pidiendo ahora la entrada. De 19º, creo. Pues sí, yo sé que en 10º tengo un estudiante Juan Sánchez, pero pues no debe por qué tener el código de esta clase. Porque para ellos uso otro canal. Por eso les pregunto si lo conocen. Porque hasta donde yo recuerdo no tengo ningún estudiante en 8º que tenga esta combinación de nombre y apellido. Muy bien, entonces voy a continuar después de ese paréntesis porque parece que finalmente desertó de querer ingresar a la clase. Entonces estábamos explicándoles que en esta búsqueda de enriquecer se han ido tomando diferentes procesos que se han dado en las ciencias sociales y se han tomado para el desarrollo de la filosofía de las ciencias sociales. Entonces, aquí podemos tener una estructura general, no están todas, pero están en su mayoría, todas las ciencias o las asignaturas, que finalmente nosotros las llamamos así, la asignatura o el área que llega a ser parte de las ciencias sociales. Así que las ciencias sociales es la reunión de todas estas, y aquí podemos ver entonces una gran cantidad de temáticas, de líneas, porque está la evolución de las sociedades, está la interacción social, está el sistema cognitivo, están las ciencias aplicadas y están las ciencias humanas, las que pertenecen a la línea de las humanidades. Y entonces vemos que cada una de ellas tiene unas principales, pero no son las únicas. Aún podemos seguir listando un poco más debajo de esas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de humanidades, también tendríamos que colocar aquí el desarrollo de los idiomas. Entonces, todo eso está aquí. Tendríamos que hablar también de el desarrollo de... bueno, aquí está la lingüística en el caso del sistema cognitivo, que también hace parte de esta, pero está más en esta. El derecho, la pedagogía, esto envuelve el campo educativo, la economía, la sociología, la antropología, y aquí también entonces tendríamos que colocar otras que estudien los restos de la interacción social. Además de la antropología, podríamos tener entonces la paleontología. Y aquí entonces tenemos todos los que tienen que ver con esto de la evolución de las sociedades. Entonces, este esquema nos da una idea de qué es las ciencias sociales. Y entonces ahora entender los comportamientos, los cambios sociales. Entonces esto, recuerde que la filosofía siempre es preguntar acerca de algo. ¿Por qué el hombre se comporta así? Entonces estamos haciendo una reflexión para entender el comportamiento del individuo
en un determinado contexto, bajo unas circunstancias específicas. Entonces hacemos esa observación, hacemos ese análisis, planteamos unas hipótesis y finalmente entonces logramos obtener unas conclusiones. Es eso, desarrollando el método científico, que podemos entonces eventualmente generar conocimiento, pero también entonces hacer aportaciones a la filosofía de las ciencias sociales. Entonces, eso es un sistema que requiere el análisis, que requiere la sistematización, es decir, la incorporación de los elementos tecnológicos, de las técnicas, de las herramientas o de los aplicativos ahora, como los tenemos a través de las llamadas apps o programas, bases de datos donde se almacenan. Por eso también hay que hablar entonces de el famoso Big Data, porque hoy es importante proteger nuestros datos. A ustedes, cuando estábamos iniciando este proceso, se les ha pedido, el año pasado se les pidió que firmaran el consentimiento para los datos. Este año en la matrícula fue obligatorio que se firmara el consentimiento de datos porque ya es una necesidad. Y ahora en el uso de las redes sociales, pues se hace necesario cuidar nuestra información frente a todos los peligros que hay con los famosos hackers o los famosos ciberataques. Entonces, todo eso también tiene que ser estudiado por las ciencias sociales porque es parte del desarrollo de la sociedad. Y entonces hay que prever los peligros, hay que prever los mecanismos para la protección y demás aspectos. Lo que hace la filosofía de las ciencias sociales, entonces, es reflexionar en esos comportamientos y brindar, entonces, razones, causas por las cuales esto está pasando para que se creen mecanismos y herramientas que protejan. Entonces, hablamos de que los sistemas de defensa vienen a ser entonces esos mecanismos que surgen como resultado de esa reflexión. Entonces tenemos los antivirus, tenemos los spyware y tenemos ya a nivel empresarial de todo un sistema que permite proteger los datos empresariales y la misma red empresarial de un ataque externo en la red. Pero eso no quiere decir que no sean vulnerables, porque siempre se va a ir adelante. En estos días ha habido aquí en Colombia por lo menos denuncias de un software que se ha usado para el espionaje, el famoso software Pegasus, que fue desarrollado para espionar, para el espionaje y que se está usando pues en Colombia. Y entonces allí el riesgo, porque ese software se creía que algunos dispositivos tecnológicos no eran vulnerables a este software. Sin embargo, en las denuncias que han habido en estos días, se demostró que el software también logró ya permear los sistemas de estos equipos y entonces eso pone en riesgo a otra cantidad de parte de la sociedad y muchas empresas pues empiezan a timbrarse y empezarán ahora nuevamente la filosofía de las ciencias sociales a hacer una reflexión, qué pasó, dónde estuvo el error, dónde está esto, los ingenieros, los programadores, todos empiezan a debatir y finalmente entonces se brindará una solución a esa vulnerabilidad que se ha detectado en el sistema de protección frente a esta intromección, a esta instrucción que hace entonces esta persona que instala el software.
Y tenemos entonces el desarrollo de la historia de las ciencias sociales, porque la filosofía pues tiene que reflexionar en ese campo, tiene que